Hola, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes un video tutorial de cómo se procesa la información para poder determinar los indicadores de uniformidad de un sistema de riego. Para esto, pues vamos a tomar, este es como el segundo video de una serie en la cual el primero constituyó en todos los procesos de toma de datos de campo eh, y cuáles eran los procedimientos para poder colocar los recipientes y cómo fue que hicimos los aforos de cada uno de los goteros que tomamos como muestra de nuestro campo. Repitiendo un poquito lo que hicimos, tomamos en un campo de 1000 metros cuadrados, tomamos o seleccionamos 4 líneas de mangueras, a las cuales seleccionamos 4 goteros en cada una de ellas, es decir, en total muestreamos 16 goteros. Lo que hicimos fue que en cada uno de estos goteros pusimos un recipiente o tarro donde capturamos el volumen de agua que cada uno de estos goteros estaba eh, precipitando en un periodo de 10 minutos. De tal forma que lo que buscamos es saber cuáles los indicadores de uniformidad, de desviación entre los datos que se están presentando a lo largo de las ubicaciones de estos goteros en campo. Muy bien, para poder entender ahora sí la información que vamos a procesar, lo primero que tenemos acá es un esquema que representa el proceso de toma de datos en campo. Como pueden observar, aquí tenemos la válvula de nuestro sistema de riego, aquí viene nuestra tubería secundaria y aquí aparecen en sus posiciones específicas el caudal o el volumen, perdón, de agua que fue colectado en los 10 minutos. En este caso, este primer gotero colectó 192 mililitros, el siguiente colectó 184 mililitros en el periodo de 10 minutos que duró la prueba. Un dato muy interesante es que, bueno, toda la idea que nosotros buscamos a la hora de procesar esto es entender cuál es esta uniformidad que está atrás de nuestro sistema de riego y para eso necesitamos hacer primero unas pruebas de tipo analíticas, estadísticas, que me permiten determinar algunos indicadores de uniformidad y después vamos a hacer un ensayo más visual o un análisis más visual utilizando un densograma que nos permitirá entender dónde de forma geográfica está cayendo más o menos agua dentro del campo. Muy bien, para arrancar con el ensayo o el procesamiento de los datos, lo primero que hicimos fue en los 16 puntos de muestreo, pues ubicarlos en este diagrama que me permite saber cuál fue el caudal de agua que colectamos en cada una de las posiciones. Luego, ubicamos en esta tabla, lo que hicimos fue eh, poner la información en función de sus coordenadas de trabajo. Para esto definimos un sistema de coordenadas completamente arbitrario, donde hemos definido Y como la última línea y hemos definido X como, o la axisa X como el valor de, o más bien las distancias en que se están encontrando los puntos a lo largo del manifold. Por lo tanto, este primer gotero ocupa la posición 1 en X, porque si acordémonos que si aquí está el origen, entonces aquí tenemos la primera posición con respecto al X, pero también estamos encontrando la primera posición con respecto a Y. Por lo tanto, en 1 con 1 tenemos el valor de 192. Este otro valor que tenemos por acá, en este caso, vendría a ser la coordenada 3 en X, pero vendría a ser también la coordenada o el valor 3 en Y, porque se encuentra en la tercera posición. Por lo tanto, en 3 con 3 estamos teniendo el valor de 176. Entonces aquí lo que estamos es reconociendo la posición geográfica de cada uno de los puntos de muestreo que nos va a ayudar para construcción del densograma que va a ser en la siguiente etapa. Bueno, pues esto sería lo primero que hicimos, fue ubicar o darles coordenadas a cada uno de los valores eh,
de muestreo que tuvimos de nuestros goteros. Lo siguiente que vamos a hacer es copiar estos valores y determinar los indicadores de uniformidad. Como ustedes han podido verlo dentro de los manuales, y además de eso también en la literatura, existen tres grandes indicadores de uniformidad de riego. Uno es el coeficiente de uniformidad de Christiansen, el otro es el coeficiente de distribución o DU y el tercero es el coeficiente de calendarización. Lo que vamos a hacer es demostrar cuáles son o cómo más bien se construye una plantilla de Excel que me permita procesar los datos de campo para poder encontrar estos indicadores. Muy bien, lo primero, yo ya tengo bastante avanzada mi plantilla para que me sirva a nivel visual de lo que estamos tratando de calcular y lo que vamos a hacer es introducir los datos y después vamos a venir llenando cada una de las fórmulas para que podamos entonces ir encontrando nuestros resultados. Lo primero que me dice es que debo de introducir los datos en términos de mililitros. Estos datos yo soy los que voy a venir a poner acá. ¿De dónde estoy trayéndome estos valores? Estos valores que tengo son los valores que tomé aquí de densograma. Y traigo 192, 184, 172 y son los mismos que estoy viniendo a pegar. Mis 16 valores de la prueba. Un detalle que es muy importante es que como hay un cálculo en el coeficiente de distribución que trabaja solo con el 25% de los datos más bajos porque son las zonas donde está cayendo menos agua, entonces esos valores necesito identificar cuáles son ese 25% de los datos más bajos. Es por esto que siempre que vamos a ordenar o a colocar nuestros datos, vamos a eh, colocarlos de forma ascendente, es decir, como aparece aquí en la indicación, introduciéndolos de menor a mayor. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar en Excel, le voy a dar botón de la derecha y le voy a decir que quiero que me los ordene de menores a mayores. Él me va a decir que si quiero hacerlo para toda o ampliar la selección, inclusive para estos de acá, o quiero continuar con la selección actual, entonces yo le voy a decir que es solo con la selección actual. En este caso, como podemos ver, el valor más bajo que tuvimos fue 168 y el valor más alto fue de 210. Esto podemos venir y lo podemos ir ratificando llenando algunos de los indicadores que por aquí me aparecen. Por ejemplo, en esta parte puedo agregar el valor máximo. En este caso voy a decirle que el valor máximo, abro paréntesis, ¿de quién? De estos valores. Y me dice que es de 210, lo que ratifico que es el último valor. Y luego, pues, el valor, en este caso, el valor mínimo, min, que sería su función en Excel, abro paréntesis de esta selección de datos y cierro paréntesis y me va a decir que 168. Muy bien. Lo otro que necesito estar seguro es cuando quiero hacer mis cálculos de medias, de desviaciones, etcétera, siempre hay un factor que es muy importante en el cálculo de las uniformidades y es saber cuánto es el número de nuestros datos. En este caso sabemos que es 16, pero vamos a ponerle una fórmula en Excel para que me quede esto siempre automatizado. En este caso, la fórmula que podríamos utilizar es la fórmula de contar. Entonces yo quiero que él cuente estos valores que se encuentran en estas posiciones, cierro paréntesis y él me va a decir que tenemos un n de 16. Ahora bien, como tengo un n de 16 y necesito identificar el 25% de los datos más bajos, entonces voy a poner también una fórmula que me permita identificar cuál sería el n del 25% de estos datos, es decir, la cantidad de muestras que representan al 25% de los datos. En este caso, voy a poner una formulita que sea de redondear, siempre porque en esta parte de datos nunca podemos tener datos decimales. O tenés un dato o no lo tenés. O tenés 3, 4 o 5, pero no puedes tener 3.5. Por eso voy a usar la función redondear. ¿De quién? Del valor de n multiplicado
por 0.25, que sería el 25% de los datos. Le voy a dar coma y me pregunta sobre el número de decimales y quiero que no tenga decimales, por lo tanto sea 0. Cierro paréntesis y me dice que tengo un n igual a 4. Muy bien. Ahora voy a ir, podría calcular cuánto es la media de todos mis datos que tengo acá. Entonces, para esto, lo que podría hacer es aplicar el valor de la media, que aquí también puedo venir y puedo sacar mediante el promedio, que sería el average que tendría de todos estos datos. Si lo quiero sacar en inglés, en este caso me daría de 184.44. Otra fórmula, otra forma que yo puedo hacer es establecer la suma de mis valores que tengo acá en esta casilla y lo puedo dividir entre el número de muestras que tuve. En este caso me van a dar los 184.44, es decir, sería la misma forma. Bien, hasta aquí vamos avanzando bastante bien con varios de los datos. Luego necesito calcular la media del 25% de los datos más bajos. El problema está que, bueno, todos sabemos que serían 4 y yo podría venir y manualmente podría decirle que tomar nada más estos 4 primeros datos. Bueno, en este caso es lo que podemos venir a hacer. Le puedo decir que establezca la suma de cuántos datos del 25% de los datos más bajos que precipitaron. Como yo sé que el n o el número de datos es 4, entonces voy a seleccionar los valores más bajos desde 1 hasta 4 que están ordenados en forma ascendente. Muy bien, voy a cerrar el paréntesis y luego lo voy a dividir entre el n del 25%, es decir, entre 4, y me dice que la media de todos los datos equivale a 184 mililitros de agua colectada, pero la media del 25% de los datos más críticos, donde cayó menos agua, fue de 171 mililitros por hora. Muy bien, continuando con el ejercicio, hay un par de valores que necesito terminar de construir. Por ejemplo, para el datos de parámetros estadísticos, podría perfectamente calcular mi desviación estándar. Para eso, voy a aplicar una fórmula de Excel que es desven, esta que aparece por acá. Esta función está disponible para, vamos a ver, son la desviación estándar de quiénes, de un conjunto de datos que me aparecen acá. En este caso hago mi selección, cierro mi paréntesis y me dice que mi desviación estándar de mis datos es de 12.43. Es decir, yo tengo una amplitud entre mis valores de la media que a veces hacen que puedan tener 12 valores hacia arriba o más menos 12 valores hacia abajo. Entonces, eso es lo que nos habla un poquito el concepto de la desviación estándar. Inclusive también podemos, para los que tienen un Excel que está en inglés, la forma, el formato para escribir la desviación estándar en inglés es ST DV, DEV o Standard Deviation, que sería entonces el formato para que nosotros lo podamos escribir en inglés. Para aquellos de ustedes que están utilizando su Excel en versión de inglés. Muy bien. El error de la media, la forma para determinar el error de la media está determinado como la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de mis datos, en este caso, del número de datos, en este caso, n, y esto elevado a la 0.5, que es lo mismo que la raíz cuadrada. Muy bien, entonces en este caso tengo un error de media que equivale a 3.11.